Em, bueno, bienvenidos a todos. Esta vez vamos a ver algunas células especiales. A todo esto, me imagino que algunos ya vieron la presentación del taller de Maturia. Mi nombre es Fiorella Anguilleri, y como les dije ahora en esta ocasión, vamos a ver algunas células especiales. Dentro de esas células especiales, vamos a ver las células de COI, y vamos a ver la fagocitosis, que es un proceso que no se ve muy comúnmente en la orina. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con las células de COI, ya que son unas células muy importantes y que muchas personas no conocen, y por supuesto tampoco son capaces de identificar. Entonces la idea de esta clase es que puedan conocerlas, saber por qué son importantes, y también lograr así su identificación, como vamos a ver, que son trasplantados renales. Bueno, para hablar de las células de COI, lo primero es contarles sobre el poliomavirus BK, ya que es un virus de DNA de doble cadena de la familia poliomavirus. Ya es un virus que está ampliamente difundido en la población. El 80 al 90% de las personas lo tenemos, probablemente muchos de nosotros lo tenemos, pero no nos causa ningún problema, ¿ya? La infección primaria ocurre en la infancia, a través del tracto respiratorio superior o el tracto gastrointestinal. Pero como les digo, es asintomático y no nos provoca ningún problema, ¿ya? Una vez que nos hemos infectado con este virus, queda latente en las células del puro epitelio. De ahí está tranquilo y, como les digo, no nos provoca ningún problema. ¿Qué pasa? Que este virus se puede reactivar, ¿ya? ¿Y en qué pacientes va a ocurrir esto? En los pacientes que están inmunosuprimidos, ¿ya? Y es muy común que ocurra esta reactivación durante el primer año después de un trasplante renal. Por supuesto, los pacientes con trasplante renal están con una terapia inmunosupresora, ¿ya? Y esto tiene una prevalencia del 40 al 50%, o sea, bastante, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Como les digo, o les dije, las células o el virus queda latente en las células del urotelio. Al reactivarse comienza una ruta ascendente desde el uroepitelio hacia los túbulos. Y ahí comienza a infectar células tubulares, que si ocurre una replicación viral descontrolada, vamos a comenzar a perder células tubulares, y un paciente con trasplante podría tener una nefropatía por virus BK y por lo tanto perder el riñón trasplantado. Ya es ahí la gran importancia de poder reconocer estas células. ¿Qué es la nefropatía por virus BK? ¿Ya? Es la reacción que les acabo de contar, ¿ya? Que ocurre a nivel de los túbulos, donde se pierden células tubulares, ¿ya? Y como les dije, puede llegar a perder el injerto del paciente, ¿ya? ¿Cuál es el gold estándar para decir que un paciente está con una nefropatía por virus BK? Es la biopsia renal, que como ven en esta imagen, se observan cambios citopáticos de las células tubulares, ¿ya? Como se ve ahí, una célula que tiene un gran núcleo que parece un ojo, que tiene una inclusión grande en el centro. Y estos cambios además están asociados a un infiltrado celular intersticial, ¿ya? Entre los túbulos, puede ser con o sin tubulito, como vemos acá, en el lumen del túbulo, donde hay una gran pérdida de células, ¿ya? El diagnóstico etiológico de la nefropatía o del problema que está teniendo el paciente con trasplante es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clínica no permite diferenciar entre esta nefropatía por virus BK y un rechazo agudo, ya sea celular o humoral, al órgano. ¿Y cuál es el problema de que no podamos hacer la diferenciación? Es que los tratamientos de estas dos patologías son diametralmente opuestos.
En el caso del rechazo al órgano, por supuesto que el médico va a aumentar la terapia inmunosupresora, pero en este caso es todo lo contrario. Tenemos que, o debe el médico, disminuir el tratamiento inmunosupresor para que nuestro propio organismo pueda controlar la infección. Una vez diagnosticada esta nefropatía por el virus BK, entre el 16 al 50% de los receptores de trasplante podrían perder el injerto. Entonces, por eso es que es necesario que se haga un screening, que antes de que se llegue a esta nefropatía por virus BK podamos ayudarle al médico a dar las pistas de que puede estar ocurriendo una reactivación del virus. Entonces, la detección rápida de la reactivación viral puede evitar estas complicaciones y por lo tanto se recomienda la detección activa después del trasplante, ¿ya? Al principio puede ser una vez a la semana o día por medio que van solicitando este seguimiento de orina para la búsqueda de células de COI. Obviamente después de que va pasando el tiempo, ya los controles se van haciendo más distanciados. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la reactivación del virus BK en estos pacientes? Hay dos herramientas, ¿ya? Una es la medición de la viremia. Podemos hacer una PCR para la búsqueda de poliomavirus BK en sangre y en orina. ¿Cuál es el problema de eso? Es que es muy caro y no siempre va a estar disponible. Entonces, existe la otra herramienta, que es la búsqueda de las células de COI en la orina, que es una forma de hacerlo muy, muy rápida y económica. Sobre todo económica. Y con esto le damos la pista al médico de que tiene que ir a buscar y en ese momento quizás hacer la PCR para confirmar que hay una replicación importante del virus. Entonces, ¿cómo son estas células de COI? ¿Por qué son tan importantes? ¿Ya? Porque nos permiten reconocer si es que hay o no hay una reactivación del poliomavirus BK y en el diagnóstico también de la nefropatía por virus BK. ¿Ya? Entonces, en estas dos entidades, nosotros podemos ver estas células tubulares infectadas por el virus. Células infectadas por el virus van a tener cambios nucleares debido a que el virus ingresa a la célula y se ven de la siguiente manera. El gol estándar para su identificación es la tinción de Papa Nicolau en muestras de orina citocentrifugadas, como se observa acá. ¿Ya? Ven que tiene un núcleo muy grande y en ocasiones pueden tener esta inclusión gigante dentro del núcleo. ¿Ya? Pero esto obviamente no es lo que nosotros vamos a ver en el sedimento. Nosotros no realizamos eso. Nosotros vamos a hacer el sedimento urinario convencional, ya sea con microscopía de luz corriente y microscopía o microscopía de contraste de fase, que es lo que más se recomienda. Se ve mucho mejor, como esta imagen que está acá a la derecha. También se podría utilizar la tinción de Sternheimer-Malvin y la tinción de Reich. Hay publicaciones que hablan de la utilización de todas estas técnicas para el correcto reconocimiento de las células de COI. Entonces aquí está una de las cosas más importantes, que es saber reconocerla. ¿Qué cambios nosotros vamos a ver? Lo primero y lo más común, porque no todas van a tener los mismos cambios, es que hay una expansión nuclear y el núcleo se ve con aspecto de vidrio esmerilado. ¿Ya? Yo lo puedo definir como un núcleo vacío, brillante, al menos en contraste de fase. Esto es contraste de fase y esto es luz corriente. Igual se ve un núcleo vacío con marginación de la cromatina a la membrana nuclear. Se va hacia la periferia. Otra cosa importante es que se ve un desplazamiento del núcleo hacia la periferia. Generalmente, como ven en todas hay que... Ya chicos, entonces estábamos acá en cómo se ven las células de COI.
Voy a abrir el chat, ahí está. Dije que tenían una expansión nuclear con aspecto de vidrio esmerilado. Dije que la cromatina se iba hacia los bordes del núcleo. Y estaba diciendo que una de las cosas, al menos que yo veo más frecuentemente en estas células, es que el núcleo se escapa. Fíjense que en todas estas imágenes el núcleo aparece muy excéntrico. Incluso en ocasiones puedo ver solo el núcleo en el sedimento, que se nota que es de una célula de COI porque es un núcleo grande con la cromatina marginada y como espejo. Otra característica que pueden tener estas células es que tienen un patrón de cromatina anormal. No siempre la cromatina se va a marginar, sino que en ocasiones la cromatina se va a ver distinta. Yo les voy a mostrar imágenes de eso también. En otras ocasiones vamos a ver vesículas citoplasmáticas o una célula de COI multinucleada, y también podemos ver un cuerpo de inclusión nuclear único, como este que ven aquí, que tiene apariencia de ojo de pájaro. Aquí tenemos imágenes con microscopía de luz corriente, aunque la mayoría de las publicaciones indican que el contraste de fase es mucho mejor para identificar las células, para encontrar las células. En realidad yo estoy de acuerdo con eso. Yo trabajo con contraste de fase y es mucho más fácil, pero con microscopía de luz corriente también se puede. ¿Ya? Se puede, como ven aquí, ver que esta célula está ahí, que es una célula diferente, que no estamos acostumbrados a ver. ¿Ya? Entonces, aunque ustedes no tengan contraste de fase, podrían de todas maneras lograr reconocerlas. ¿Ya? Y de hecho hay un par de trabajos que también indican que no es necesario el contraste de fase. ¿Ok? Aquí hay otras imágenes, en todas se ve el núcleo excéntrico. Estas no están tan claras, ¿ya? Pero sí se ven bastante claras. Acá tenemos las células de COI con la microscopía de contraste de fase, ¿ya? Que en mi opinión es mucho más fácil reconocerlas. Además que tienen un aspecto brillante, incluso yo a veces las busco con el aumento menor, ¿ya? Porque aumento la probabilidad de encontrarlas, y se ven porque son muy brillantes al usar microscopía de contraste de fase. Ahora, si queremos mejorar y queremos lograr encontrarlas más fácilmente, podemos usar la tinción de Steinheimer-Malvin, ya que ya se han mostrado varias imágenes con esta tinción, pero que yo sé que acá en Chile prácticamente no se utiliza. Acá les muestro algunas imágenes de células de COI con esta tinción, ya que posiblemente es más fácil usando esta tinción que con microscopía de luz corriente. Y otra opción también es usar la tinción de Wright, donde al citocentrifugar la orina y posteriormente teñirla, vamos a ver células como esta, donde el núcleo es muy grande, en ocasiones se ve solamente el núcleo, y eso en comparación con otras células vamos a notar que es una célula de COI. Acá hay una célula de COI multinucleada también. Entonces, yo les hablé de diferentes morfologías de las células de COI, porque efectivamente hay 4 fenotipos. Ya tenemos la tipo 1, 2, 3 y 4. No es necesario informarlo de esa manera, pero es necesario saber que no siempre la vamos a ver igual. También pueden existir formas híbridas, es decir, transición entre los diferentes fenotipos. Y que en la misma muestra veamos diferentes fenotipos, o que una misma célula tenga diferentes fenotipos. Ahí les voy a mostrar ejemplos, ¿ya? Y están las células tipo cometa, que es como les digo, la más frecuente de observar, que tiene este núcleo excéntrico. Aquí se ve una imagen muy clara, donde se ve esta célula de tipo cometa con el núcleo escapando. Acá están los tipos de células de COI. Entonces, la tipo 1, aquí está el esquema, y aquí están las imágenes reales en contraste de fase. La tipo 1 es una célula con el núcleo vacío, marginación de la cromatina. Aquí no habla de que el núcleo sea excéntrico, porque eso le puede pasar a cualquier célula, ¿ya? Todos los 4 tipos podrían tener el núcleo excéntrico en forma de cometa. Ya aquí más que nada habla de cómo es la morfología del núcleo.
Entonces, tipo 1, núcleo vacío. Tipo 2, con esta inclusión que le llaman de ojo de pájaro, muy grande en este caso, aquí no es tan grande. Tipo 3, con varios núcleos, como ven aquí este tiene 2, ambos núcleos son de tipo 1, digamos, con el núcleo vacío, pero miren, tiene un núcleo con la inclusión y el otro núcleo similar al que se ve en tipo 4. ¿Ya? El tipo 4 es la célula de COI que tiene un patrón de cromatina anormal, como ven acá. Pero en todas estas células lo que tienen en común es que hay una expansión nuclear. En todas el núcleo se ve muy grande y prácticamente sin citoplasma o muy poco citoplasma. Bueno, también podríamos observar cilindros con células de COI. ¿Ya? Yo al menos nunca he visto, así que me imagino que es muy poco probable que los observemos. Pero en el caso de observarlos, obviamente tenemos que informarlos aparte, porque indican que hay una mayor probabilidad de que haya una reactivación con una nefropatía por virus BK. Entonces, siempre anotar en el informe si es que llegan a observar esto. Acá otro ejemplo, ahí se ven las células de COI, acá también. Otra cosa interesante es que el perfil del sedimento urinario de los pacientes, ¿ya?, que tienen células de COI, presentan también células tubulares normales y macrófagos. De esto, sobre todo, me interesa que tengan ojo con los macrófagos. De verdad que yo cuando he visto células de COI, el 99% de las veces van acompañados de la presencia de macrófagos. Incluso, si yo estoy viendo un sedimento de un paciente con trasplante renal y le veo macrófagos, estoy casi segura que voy a encontrar células de COI. Entonces hago una búsqueda. Si ya hago una búsqueda exhaustiva en un paciente con trasplante, cuando tiene macrófagos, mucho más. ¿Ya? Incluso puedo encontrar una, ¿ya? Pero eso siempre hay que informarlo. Entonces, las células de COI versus la nefropatía por virus BK, ¿cómo las relacionamos? ¿Ya? Varios estudios de diferentes grupos han demostrado que la presencia de células de COI indica que hay una reactivación, ¿ya? Eso sí, pero no necesariamente que van a llevar a una nefropatía por virus BK ni a un rechazo del trasplante renal. Es decir, tiene un valor predictivo positivo bajo, de 27 a 29%. Pero si yo en un paciente con trasplante renal no veo células de COI, esto es un indicador confiable de que no hay rechazo de trasplante renal por nefropatía por virus BK. ¿Ya? Entonces tiene un valor predictivo negativo muy alto, que es del 99%. ¿Ya? Por eso muchas veces cuando llegan orinas de pacientes trasplantados me solicitan que ponga la nota no se observan células de COI, para que el médico sepa que yo me preocupé de buscarlas en el sedimento, ¿ya? Y a veces, si se me olvida poner esa nota, muchas veces llaman de vuelta y preguntan, ¿se buscaron las células de COI? ¿Tiene o no tiene? ¿Ya? Porque a ellos les interesa mucho eso en ese tipo de pacientes. Entonces, el hallazgo de células de COI debe alertar al médico sobre una posible evolución hacia una nefropatía por virus BK. Es una posibilidad, ¿ya? Y el hallazgo de células de COI puede predecir esta nefropatía con un valor predictivo positivo mayor al 90%. Recuerden que yo les dije que era alrededor del 30%, pero este valor predictivo positivo puede subir al 90% cuando su número en orina es alto, porque como les digo, a veces yo puedo ver una, pero hay veces que puedo ver muchas. También si persisten en el tiempo, o sea, llego a una orina de un paciente hoy y le vi 2 células de COI, por ejemplo, mañana la vuelven a repetir, también tienen células de COI y así consecutivamente, también aumenta el valor predictivo positivo. También si se observan dentro de los cilindros, como les había dicho, también. Y si su presencia está asociada a viremia y aumento de la creatinina, ¿ya? En los casos que yo he visto células de COI, después he revisado qué otros exámenes le han solicitado al paciente y generalmente le solicitan después la PCR,
para poliomavirus BK, es decir, para saber si efectivamente este virus se está replicando, y porque en el fondo van a medir el número de copias, ¿ya? Y lo piden en sangre. Y también, obviamente, si es que hay una nefropatía por virus BK, tendría que estar relacionado con un aumento de la creatinina. Entonces, si se cumplen estas condiciones, se debería realizar el monitoreo del paciente y reducir la terapia inmunosupresora para que el organismo, como les decía, luche con este virus y logre mantenerlo a raya. ¿Qué es lo que se recomienda? Realizar la búsqueda de células de COI en todos los pacientes con trasplante renal. Y por eso es que es muy importante que la solicitud venga con una orden o de alguna manera que tú sepas que el paciente tiene trasplante renal para que en ese paciente tú dediques más tiempo a hacer la búsqueda de las células de COI. Como ya les dije, hacer una búsqueda exhaustiva si se observan macrófagos, más exhaustiva, ¿ya? Y el método es sedimento urinario con microscopía contraste de fase, idealmente, pero también se puede hacer con microscopía luz corriente, y vamos a informar el número de células de COI contadas en 50 campos de mayor aumento, ¿ya? Con eso finalizo la búsqueda. Entonces yo enfoco en 40 por y comienzo a contar los campos hasta llegar a 50. Ya, si ahí no vi ninguna célula, entonces informo, nos observan células de COI. Si es que voy observando, voy contando y le puedo 10 células de COI por cada 50 campos de observación de mayor aumento. Las células de COI se pueden detectar fácilmente durante un análisis de orina realizado por profesionales experimentados, ¿ya? Esa es la clave, que conozcamos las células, que sepamos su importancia y que la sepamos identificar, ¿ya? Y es por eso que estamos aquí. Ahí veo una pregunta, ¿se puede observar con azul de metileno? La verdad, nunca he leído que hablen que, o sea, nunca he visto una publicación en que mencionen la utilidad de usar el azul de metileno, pero en realidad yo no descarto nada, habría que probar porque si la tinción de Steinheimer-Malvin funciona, posiblemente el azul de metileno también podría ser, ¿ya? Así que no tengo la respuesta, pero no lo descarto. Bueno, su hallazgo puede conducir a una detección temprana de la reactivación del poliomavirus BK en pacientes con trasplante renal, ayudando en el manejo y evitando que desarrollen la nefropatía por virus BK. Es ahí entonces la importancia. Y por eso es que deberíamos todos saber identificarlas e informarlas en el seguimiento de un paciente con trasplante renal. Tengo otra pregunta. El conteo se tiene que hacer en la primera orina. ¿Tú dices la primera orina de la mañana, me refiero? O sea, creo. En la orina que se usa para cualquier orina completa. Puede ser la primera de la mañana, una muestra aleatoria con 3 horas de tiempo de retención en vejiga, cualquiera de esas orinas, pero obviamente también una orina que sea analizada antes de las 2 horas de ser emitida. Eso sí, siempre, porque tenemos que evitar que las células se destruyan y la idea es ver en las mejores condiciones para poder realizar su identificación. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a las células de COI? Porque ahora vamos a pasar a otro tema, que es la fagocitosis. Creo que todavía no. Bueno, entonces a partir de ahora, los que no conocían las células de COI, y ahora ya las conocen, traten de, al ir mirando sedimentos, ver si ven algo así similar, ¿ya? Sobre todo si saben que el paciente es trasplantado renal, ¿ya? Sé que es complejo, sobre todo si no tienen la práctica, pero viendo imágenes y correlacionándolo con lo que van viendo en el sedimento se puede lograr. A ver, preguntas. ¿El tamaño de las células son comparables con las renales? Exacto, son más o menos del mismo tamaño. Posiblemente, como tiene la expansión nuclear, en realidad son un poquito más grandes, ¿ya? Es un núcleo muy grande. Quizá el núcleo es como una célula tubular, ¿ya? El otro tipo... en otro tipo de pacientes. Buena pregunta. Mira, una vez me pasó que en un paciente que también estaba inmunosuprimido,
tenía muchas células de COI, pero no era trasplante renal, no recuerdo la causa de la inmunosupresión, pero estaba inmunosuprimido. Yo igual las informé, por supuesto. ¿Ya? Lo que ahí no sé es qué hace el médico. Como en este caso el paciente no tiene riesgo de perder el riñón porque no es un paciente trasplantado renal, posiblemente no va a hacer cambio de la terapia, pero en realidad no lo sé. ¿Ya? De todas maneras, si eso va acompañado a un aumento en la creatinina, posiblemente el médico sí va a hacer algo. ¿Ya? Por eso, en realidad, siempre hay que informarlo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no. Bueno, ahora pasamos a otro tema, que es la fagocitosis, muy poco conocida, muy poco reportada también. Y bueno, como les digo, es un hallazgo muy poco frecuente, poco reportado, pocas investigaciones hay con respecto a esto. Lo que más hay son reportes de casos, ¿ya? De personas que, o sea, de investigadores que han visto la fagocitosis, pero desconocen la causa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si un fagocito cristal con vía luz polarizada nos puede ayudar mucho más a su identificación. La tinción de Steinheimer-Malvin también, cuando, por ejemplo, tenemos fagocitosis de células, la tinción de Mayer-Gringal-Jensen. Y, bueno, particularmente cualquier elemento puede ser fagocitado. Fagocitar, o sea, se pueden observar microorganismos, por ejemplo, bacterias, los citar, y bueno, ¿cómo son los macrófagos? ¿Ya? Son células redondas, de tamaño variable y muy variable. Imagínense que van de 10 a 100 micras. ¿Ya? Yo he visto macrófagos del tamaño de un leucocito y he visto macrófagos del tamaño de una célula escamativa, o sea, así de grande. De hecho, hace unos 2 días vi unos macrófagos impresionantes de grande en un paciente con trasplante renal y efectivamente tenía células de COI. La apariencia de los macrófagos es variable, pueden contener uno o más núcleos. Por ejemplo, acá tenemos un macrófago con un núcleo, acá tenemos un macrófago con 2 núcleos, ¿ya? Y pueden tener muchos más núcleos. El núcleo puede ser central o periférico y muchas veces no se observa, o prácticamente no se observa, porque el macrófago va a tener partículas contenidas que pueden ser vacuolas, gránulos, ¿ya? Y estas partículas fagocitadas que nos van a impedir la observación del núcleo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de macrófagos? Tenemos macrófagos granulares, ¿ya? Tienen gránulos, vacuolas. De apariencia homogénea es que en realidad no se le ve ninguna característica, ni gránulos ni vacuolas, como estos que se observan acá, ¿ya? A estos se les ve el núcleo más claramente. También tenemos los macrófagos con actividad fagocítica. Ya aquí, por ejemplo, tenemos un macrófago que fagocitó un cristal, probablemente ácido úrico, y acá un macrófago que ha fagocitado gotas de grasa, ya que le vamos a llamar cuerpo del graso, uno de los elementos más frecuentes de ver en cuanto a la fagocitosis. Entonces vamos a ver ahora la fagocitosis de lípidos, que es lo que recién les mostré, ¿cierto? El cuerpo ovar graso.
¿Qué es el cuerpo valgraso? Como ya les dije, un macrófago, pero también vamos a llamar cuerpo valgraso a una célula tubular que ha fagocitado una gran cantidad de gotas de grasa en su interior. ¿Ya? Entonces, recordar siempre que el cuerpo valgraso puede ser un macrófago o una célula tubular con gotas de grasa en su interior. Debido a esto, la estructura interna es muy poco probable de ver, a no ser que no esté lleno de gotas de grasa. ¿Ya? Aquí tenemos varios ejemplos. Fíjense que este grande probablemente es un macrófago, porque no hay célula tubular tan grande. ¿Ya? Pero en la mayoría de las veces no podemos diferenciar si ese cuerpo valgraso que estamos viendo es una célula tubular o un macrófago. Aquí tenemos otro más pequeño, acá hay otro. No todas las veces se le ven las gotas de grasa tan marcadas. En algunas ocasiones se ve como este que está acá, parejo, pero cuando tú utilizas la microscopía luz polarizada, logras ver el brillo y algunas cruces de malta de las gotas de grasa que son más grandes. ¿En qué pacientes vamos a observar esto? En pacientes con proteinuria en rango nefrótico. Aquí está la fisiopatología de por qué aparece. Entonces, tenemos un paciente que tiene un daño en la barrera de filtración glomerular. ¿Ya? Por este motivo, la barrera está abierta y logran pasar proteínas que no deberían pasar hacia los túbulos, como la albúmina. Debido a esto, la albúmina está baja en sangre, o sea, tenemos un paciente con hipoalbuminemia, y de esta manera el hígado responde sintetizando mucha más albúmina. ¿Cuál es el problema? Que el hígado también sintetiza lipoproteína. Entonces, además de sintetizar albúmina, va a sintetizar muchas lipoproteínas y el paciente va a tener una hipercolesterolemia, ¿ya? Y una lipiduria, debido a que la membrana está abierta y salen ambas cosas, la albúmina y los lípidos. Debido a esta gran cantidad de lípidos, tenemos las células tubulares, como se ven acá, que comienzan a absorber, a fagocitar estas gotitas de grasa. Y a veces se llenan tanto que después se desprenden y esta tubular que está llena de gota de grasa la vamos a ver en el sedimento como un cuerpo valgraso. También, obviamente, como hay gotas de grasa libre, vamos a ver estos cuerpos ovales grasos acompañados de cilindros grasos, de posiblemente cristal de colesterol, ¿ya? Pero el cristal de colesterol es el menos frecuente de ver. Y una de las cosas más importantes es que yo no puedo informar cuerpos ovales grasos si yo no tengo luz polarizada, porque es la única forma de confirmarlo. El colesterol es el que produce esta formación de cruz de malta, los triglicéridos no, ¿ya? Pero si se utiliza una tinción de Sudan 3, también podríamos confirmar que estamos bajo la presencia de un cuerpo oval graso, ¿ya? Entonces tenemos que tener o luz polarizada o una tinción de Sudan 3 positiva. Si no, solamente tenemos la sospecha, pero no lo podemos informar, ¿ya? Este cuerpo oval graso, obviamente, si es una célula tubular y proviene del túbulo, podríamos observarlo dentro de los cilindros, como se observa aquí. No tengo la imagen con la luz polarizada, pero este es un cuerpo oval graso, ¿ya? Acompañado de células tubulares y algunos leucocitos. Acá hay un leucocito, y los demás, que se ven de ese color amarillento especial, son cuerpos ovales grasos. Acá tenemos entonces el cuerpo oval graso visto con luz corriente, con contraste de fase, y con luz polarizada, donde se ve las gotas de grasa formando esta cruz de malta. Acá también una gota de grasa y la formación de la cruz de malta con la luz polarizada. Este es el analizador que se utiliza por sobre, mejor voy a ponerla acá, esto. Para tener microscopía de luz polarizada necesitamos adaptar nuestro microscopio con un analizador que va por sobre la muestra y los objetivos, y abajo otro polarizador, ¿ya? Que va acá, en esta parte, ¿ya? Entonces, con el analizador instalado, uno comienza a mover el polarizador y de esta manera se oscurece el fondo. Cuando se ve el fondo negro, yo ya comienzo a buscar y veo estas estructuras. Ya puedo hacerlo así directamente, pero es más fácil
observar el sedimento, ver alguna partícula sospechosa y ahí aplicar la luz polarizada para su confirmación. Eso con respecto al cuerpo valgraso, que es, como les dije, el elemento más común de ver de todos los otros que pueden fagocitar. ¿Alguna consulta de los cuerpos valgrasos? Ya, creo que no. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es la fagocitosis de otros elementos, mucho menos comunes. Acá tenemos una imagen de una publicación de un reporte de un caso, de un macrófago que tenía en su interior criptococo. Ya, eso es muy raro, digamos. O sea, ya ver la fagocitosis es raro, ver un macrófago con criptococo es mucho más raro. O sea, un hallazgo increíble, ¿ya? Entonces, claramente es importante reportarlo. En este caso también se observaban otro tipo de levaduras, según lo que aparecía en el caso. Ya, entonces, en este caso tenemos macrófagos con fagocitosis de levaduras. Los macrófagos también pueden fagocitar cristales, como ven aquí. Aquí está la imagen con contraste de fase y la misma con luz polarizada. Por eso es que les decía que la luz polarizada mejora y nos ayuda a identificar, porque acá no se ve tan claramente, pero aquí vemos que hay cristales porque tienen una birrefringencia positiva. Acá otro macrófago, posiblemente con cristales de bilirrubina, son haces de color ámbar. Y este que ya les había mostrado que tiene acá un ácido úrico. Este otro caso en el que se ven no solo los macrófagos fagocitando, sino que también células tubulares y neutrófilos. Yo he visto también este elemento, de hecho estas fotos las tomé yo, el del macrófago, pero aquí hay un neutrófilo que tiene estos haces que cruzan, ¿ya? Posiblemente ustedes también lo han visto, en pacientes que tienen bilirrubina en orina, así una bilirrubina muy marcada. O sea, orina ámbar, incluso puede ser café, podemos ver estas estructuras. Y aquí también lo mismo. Al usar luz polarizada, se ve la birrefringencia de estos haces. Otro elemento que podrían fagocitar los macrófagos son leucocitos. ¿Ya? Como ven acá, un macrófago y dentro se le ven estos 3 leucocitos. No se sabe bien por qué lo harían, pero se sospecha que puede ocurrir en casos, por ejemplo, cuando hay muchos leucocitos, y lo que quiere hacer el macrófago, como lo describían, en este caso, era que quizás quiere limpiar el campo de batalla, así decía, ¿ya? Como hay tanto leucocito, tratar de sacar, ¿ya? Del ambiente tanto leucocito. Entonces aquí se observa claramente. Aquí otra imagen. Este es uno que yo observé hace un par de semanas. Noté esta estructura, entonces quise ver, confirmar qué es lo que tenía adentro. Entonces usé la tinción de Wright, una citocentrifugación, lo teñí con tinción de Wright y observé esto. Entonces ahí se nota que es un macrófago que dentro tiene neutrófilos, ¿ya? Y acá, curiosamente, tiene un eosinófilo. Es muy raro esto, muy raro. Pero interesante de ver. Y si uno ve el contexto de esta muestra, en realidad lo que más tiene son glóbulos rojos, pero también tiene varios neutrófilos o leucocitos. ¿Ya? Entonces probablemente en este caso el macrófago estaba tratando ahí de eliminar algunos. Ahora, de toda la muestra yo vi solo esta célula haciendo esta fagocitosis. Y en la lámina teñida vi solamente estos dos. ¿Ya? Entonces fue más que nada un hallazgo. Otro elemento que pueden fagocitar los macrófagos son los espermatozoides. ¿Ya? Tampoco se sabe por qué lo hacen, cuál es la razón, pero lo hacen.
¿ya? Generalmente fagocitan las cabezas de los espermatozoides, ¿ya? Y aparecen las colas hacia afuera. Esto es de un reporte de caso. Estas son unas imágenes que tomé yo, que también lo he visto. Y cuando lo he observado, por supuesto, es una muestra que tiene muchos espermatozoides, ¿ya? Aquí está la imagen con luz corriente, donde se ve claramente las colas, y aquí con contraste de desfase. Ahora pasamos a los neutrófilos. Todo lo que vimos anteriormente eran los macrófagos, ¿ya? Pero los neutrófilos también pueden fagocitar levaduras, al igual que los macrófagos. Si tengo que poner en un lugar, el primer lugar lo tienen los cuerpos ovales grasos en cuanto a la frecuencia en que los veo. Y en segundo lugar, neutrófilos o macrófagos fagocitando levaduras. También he visto en varias ocasiones este fenómeno. ¿Ya? Esta es una publicación donde se ve que hay una infección, ya lo reportan como una infección, donde tenemos una gran cantidad de leucocitos y una gran cantidad de bacterias, de levaduras, ¿ya? Y además estas levaduras forman pseudohifas. Ahí se observan con las flechitas rojas los neutrófilos que en su interior tienen levaduras. Quizá no se nota muy bien, pero acá tengo otras imágenes. Ya acá hay otra publicación de caso, y aquí se ve mucho mejor, o mucho más curioso, porque no solo fagocitan las levaduras, sino que también tratan de fagocitar la hifa o la pseudohifa. Entonces ahí se ve, por ejemplo, el neutrófilo que le cruza prácticamente esta pseudohifa. Acá en la punta también, acá. Entonces, lo que posiblemente ocurre acá es que la cándida estimula el reclutamiento de neutrófilos y de esta manera puede ser fagocitada por los neutrófilos. Ya los huéspedes inmunocomprometidos son particularmente sensibles a este microorganismo y el sistema inmunológico actúa contra la infección por cándida realizando la fagocitosis de estas estructuras. Entonces sería importante reportarlo porque hay ocasiones en que las levaduras están ahí por contaminación, por ejemplo con flujo vaginal, pero en este caso están provocando una infección por la cantidad de leucocitos y por la acción que están haciendo los neutrófilos de intentar eliminarlas y fagocitarlas. Aquí estas imágenes las tomé yo y aquí igual se ve lo mismo, ¿se fijan? Un neutrófilo ahí intentando fagocitar completamente la pseudohifa y obviamente le cuesta un montón. Esto ya lo logró porque ahí son levaduras que están en yemación solamente, ahí está la imagen en contraste de fase, acá en luz corriente, y acá también que tienden a ponerse en el extremo de la pseudohifa, intentando fagocitar. Se ve muy bonito. Otra imagen ahora con otra técnica que es la tinción de Steinheimer-Malm, donde se ve lo mismo. Bueno, ahora pasamos a las células tubulares, ya que hasta el momento sabíamos que fagocitan gotas de grasa, ya que es uno de los hallazgos más comunes, pero también se ha visto en algunos casos en que pueden fagocitar cristales, como en este caso de acá, donde veíamos un paciente, o se informó de que este paciente tenía una cristaluria abundante de oxalato de calcio monohidratado, y algunas de las células tubulares tenían oxalato de calcio monohidratado en su interior. Acá también en el mismo caso se observaron cilindros con inclusión de células, o sea, de cristales de oxalato de calcio monohidratado. Entonces, ¿cuál es la importancia de darnos cuenta de este hallazgo? Es que en este caso, esto indicaba o sugirió que había una lesión renal inducida por estos cristales, ya que había una gran cantidad, estaban en los cilindros y estaban en las células tubulares, y eso llevó a realizar más estudios y finalmente diagnosticar una hiperoxaluria primaria tipo 1. ¿Ya? Es ahí la importancia de informar si tenemos cilindros con inclusión de cristales o células tubulares con estas inclusiones, ya que hay otra célula tubular que tiene un cristal dentro. Es más probable ver los cilindros con inclusión de cristales que las células tubulares, sí. ¿Ya? Y de hecho el cristal que más frecuentemente se observa al interior de los cilindros es el oxalato de calcio monohidratado.
Y por último, este fenómeno que se llama fenómeno célula en célula, es una publicación de este año de nuestro colega Carlos Martínez Figueroa, donde hace un reporte de caso de esto, ¿ya? ¿Qué dice esta publicación? Que el fenómeno célula en célula es un fenómeno benigno o patológico, pero no neoplásico. No hay que confundirlo con el canibalismo, que ocurre en pacientes que tienen cáncer y se observan células malignas. En este caso, la fagocitosis ocurrió por parte de las células del urotelio, cosa muy, muy curiosa, extraña y poco frecuente de ver. En un principio se pensó que podían ser macrófagos que estaban fagocitando células uroteliales, pero se le hizo una inmunohistoquímica anti-CD68, que es para marcar macrófagos, y salió negativa. Con eso pudieron descartar que se trataba de macrófagos y finalmente llegaron a la conclusión que eran células uroteliales que fagocitaban otras células uroteliales, ¿ya? Igual acá pareciera que también han fagocitado algunos leucocitos. Y en el resto son principalmente otras células, porque se ven ambos núcleos y la tinción permite ver que acá hay un contorno de una célula y el otro es una célula diferente. Entonces, como hipótesis, se piensa que este fenómeno ocurre para eliminar leucocitos o células uroteliales que estén en apoptosis. Y esto podría ocurrir como una resolución de un proceso inflamatorio del tracto urinario. De hecho, este caso de un paciente que estaba con una infección importante del tracto urinario. ¿Ya? Y como ya les dije, es importante no confundir este fenómeno con un proceso maligno. ¿Ok? Como conclusión entonces de esta presentación, donde hablamos de las células de COI y de la fagocitosis, podemos decir que las células de COI son un hallazgo muy importante y siempre se deben reportar en pacientes con trasplante renal. La búsqueda de células de COI en orina es la herramienta más económica y rápida para realizar el screening de una reactivación de poliomavirus BK en estos pacientes. Además, es necesario un observador experimentado para identificar correctamente estas células. Y por último, con respecto a la fagocitosis, considerar que este hallazgo es poco frecuente y difícil de identificar. Sin embargo, debemos estar atentos en el caso de encontrarnos con este hallazgo como una oportunidad para entender el proceso. Ya, si ustedes llegan a ver esto, pueden fotografiarlo, investigar un poco más acerca de la clínica del paciente, y eso nos puede ayudar a entender más por qué ocurre eso, digamos. Ahí está la bibliografía y muchas gracias por su atención. ¿Tienen preguntas? Parece que no. Bueno, igual ya me hicieron algunas preguntas durante la presentación. ¿Cómo se realiza la atención de sudantes del sedimento para los cuerpos ovales grasos? No conozco el procedimiento, pero en muchos libros de sedimento urinario aparecen en los anexos cómo realizar en sí la tinción. Yo jamás la he realizado. Ya, pero es muy fácil. Incluso yo creo que buscando en Google te puede aparecer cómo realizarla. Y si no tienen microscopía de luz polarizada, sería ideal que pudieran implementar esa técnica. Y realizarla, por ejemplo, en pacientes con proteinuria en rango nefrótico. No sé, por ejemplo, decir ya, un paciente que tiene 3 cruces de proteína en orina o 2 cruces, le realizamos esta tinción. O cuando vemos estos elementos que parecieran ser cuerpos ovales grasos, realizar la tinción para comprobar. Dicen que en la norma que compartieron aparece. ¿Ese procedimiento de Sudán 3 es igual que en las heces? Me imagino que sí. Yo creo que debe ser igual. Pero como les digo, lo desconozco porque nunca lo he realizado. Ya, el cambio de microscopía simple a polarizada en realidad
lo que hay que hacer es comprar el analizador y el polarizador. Ahora, el tema es que tu microscopio tenga donde ingresar el analizador. Me estoy devolviendo para mostrarles las partes. Bueno, mientras les cuento, mientras voy avanzando hacia atrás. Hay microscopios que tienen integrado el analizador, que es el polarizador que va arriba. Otros se les introduce, digamos, en esta parte. Si este fuera un microscopio con luz polarizada y no se ve una parte ahí para ingresar el analizador que está acá, es porque probablemente lo tiene integrado, ¿ya? Entonces, simplemente deberían comprar esta pieza, pero teniendo en consideración que tienen dónde ponerla, y esta otra pieza, y eso es todo. Entonces deberían consultar con el proveedor o el servicio técnico, la empresa que les provee a ustedes los microscopios, y cotizar si tienen la posibilidad de transformar el microscopio a luz polarizada. Aquí dice en YouTube hay un tutorial. Bueno, hay otras maneras más artesanales, con láminas de un celular. Yo nunca lo he probado, aprovechando ahí a preguntar a Daniel Peña, ¿a ti te funciona bien? Mira, qué interesante. Podrías, en su plataforma, quizás mostrar o grabar un video de cómo lo hiciste, porque hay que abrir el celular y sacar estas láminas. Te felicito, qué bueno que lo hayas hecho. Entonces ya tienen una idea de bajo costo, con un celular que ya esté malo, lo pueden realizar. ¿Alguna otra consulta? Todo esto. La luz polarizada no solamente sirve para reconocer las gotas de grasa, también tiene una utilidad súper importante en el reconocimiento de cristales que no podemos identificar simplemente por su morfología o pH, y ayuda bastante. Así que es un elemento que es importante tener en el laboratorio. Acá dice alguien, en Mercado Libre se pueden comprar los dos filtros para modificar los microscopios. Se quita el cabezal y ahí se pone un filtro. Y el otro sobre la fuente de luz. Súper, claro, habría que sacarlo. El tema es que quizás te oscurece un poco si tú vas a ver una muestra sin luz polarizada, quizás se podría oscurecer un poco, pero nada relevante me imagino. Por algo hay microscopios que tienen integrada el analizador. Mira que funciona bien, en Amazon hay quien vende las láminas. Súper. Súper, ahí pueden ver cuánto vale. Igual no está de más que consulten a la empresa que provee los microscopios, cuánto cuesta esto. Yo no desconozco el valor, pero creo que no es tan caro. ¿Alguna otra consulta, chicos? Estamos estupendo en la hora, vamos a terminar así justo. Terminamos entonces. Muchas gracias a todos por estar acá un día viernes y espero que les haya servido esta clase, que son cosas que no estamos acostumbrados a ver y que son muy importantes, sobre todo las células de COI. La fagocitosis es más un hallazgo, pero las células de COI son muy importantes. Así que los dejo con eso.